Bueno, vamos a cambiar de tema porque yo les decía, este día martes se cumplió un año del gobierno de Javier Milei al mando de Argentina. Una gestión que ha sido alabada por muchos de sus seguidores. De hecho, mantiene una aprobación bastante alta, mientras hay otros variados detractores, incluyendo algunas personalidades internacionales respecto al nuevo inquilino de la Casa Rosada. ¿Cómo han sido estos primeros 365 días de gobierno? Se lo vamos a consultar a Elizabeth Gerber, que es académica de la Universidad de Santiago. Muchas gracias, Elizabeth, por estar aquí con nosotros en Mega Noticias Mundo. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto conversar de la política de mi país de origen. Totalmente. Bueno, el gobierno de Javier Milei no ha pasado inadvertido, ¿no? Ha sido un hombre con una figura muy similar a lo que fue en campaña, con un discurso fuerte, aplicando medidas rápidas, medidas que sean, según él, efectivas, generar esta motosierra de la que tanto habló, generando recortes de ministerios en el presupuesto, en distintas normativas, teniendo algunas victorias también dentro del mismo Congreso, pero con escenarios bastante turbulentos, porque la pobreza todavía no ha tenido un descenso importante, porque la inflación todavía no ha tenido un decrecimiento del cual uno pueda alabar. ¿Cómo evalúas tú este primer año de gestión que ha tenido ahí Javier Milei al mando de tu país? A ver, en efecto, un primer elemento lo has mencionado y es que la política es de shock. Y es, como dijiste, de la motosierra que tanto anunció en la campaña. Bueno, la ha sostenido, pero cuidado, Milei es muy pragmático. Hay varias cosas que dijo que haría y no sostuvo que dijo en campaña y que también predica y no hace, como por ejemplo la intervención sobre ciertos mercados. Por ejemplo, la intervención sobre el dólar es permanente, ¿no? Es muy fuerte por parte del Banco Central y de esta manera lo mantiene planchado. Ahora, tomó algunas medidas, había que tomar, como por ejemplo, terminar o recortar el déficit fiscal, esto sin duda. También detener la inflación, era importantísimo hacerlo. La cuestión, a ver, no había tanto, no hay tanta disputa, creo yo, polémica en cuanto a que había que reducir déficit, había que estabilizar la economía, había que estabilizar el dólar, había que bajar la inflación. La cuestión es cómo. Sí tiene Milei en lo discursivo una cosa así de shock y de impacto, ¿no? Muy fuerte, que no siempre se condice, te decía, con las medidas que está tomando, que son muy pragmáticas. Totalmente, totalmente. Hay un tema de fondo y un tema de forma. A mí, por lo menos, en la forma que ha sido Milei, yo siento que mucha gente adhiere a su estilo, que él sea rupturista, que sea directo. A mí, en verdad, eso me causa un poquito de rechazo porque siento que no genera un buen diálogo político para generar los consensos necesarios de cambiar temas que son sumamente estructurales en Argentina. Ahora, en términos de fondo, del término de la economía, yo siento que él ha tenido muchos aciertos. Por ejemplo, la inflación ha ido efectivamente bajando, si no todavía está en porcentajes que son altísimos, ¿cierto? Pero ha tenido ahí una situación de mejora. También en términos del dólar, el valor se ha mantenido también relativamente estable y ha hecho algunos recortes que yo creo que necesitaba también el Estado argentino, que se estaban sobrepoblando y que finalmente eso hacía que el hoyo financiero del Estado trasandino fuese mucho más importante. ¿Cómo analizas tú la gestión económica que ha tenido Milei? A ver, primero yendo a la cuestión de forma, no es solamente que, a ver, sea directo, es claramente en su discurso es a veces antidemocrático y él pretende, y lo hace además con su estrategia, él pretende liderar la ultraderecha en el mundo y no tiene problema en decir entre la mafia y el Estado, textual te lo digo, prefiero a la mafia. Tiene este tipo de frases de estar contra lo público, pero nuevamente, más como él juega muy fuerte su figura y su discurso sin que eso necesariamente se condiga con lo que hace. Sobre la economía, a ver, hay que tomarlo con pinzas y ver cómo se sostiene, porque la cuestión de, por ejemplo, bajar la inflación, sí, la ha bajado fuertemente, ojo, está en un 4, 3, 4 mensual, por supuesto que parece mucho comparado con otros países, es una baja importantísima para la Argentina y esto la opinión pública, la ciudadanía, bueno, es lo que le permite a él en gran parte mantener este
nivel de apoyo de la gente diciendo, bueno, hay que aguantar un poco más, porque era muy terrible la situación y golpea a los más pobres la inflación permanente. La cuestión es cómo lo sostiene, y en gran parte tiene que ver con la recesión, Sí. ¿no? Con la recesión económica por la caída del consumo. Entonces tampoco es una forma saludable de mantenerlo. Respecto del dólar, sí ha logrado achicar la brecha cambiaria y terminar con esta disparada permanente del dólar en Argentina. Sí. Pero en Argentina el problema del dólar es estructural. Hay siempre una falta de dólares. Sí. En este momento la está compensando por el blanqueo de capitales que hizo Milei. Milei permitió que entren capitales que estaban afuera, sancionándolos muy poco, y por eso las reservas del Banco Central aumentaron muchísimo y le permiten intervenir permanentemente en el mercado. La cuestión es cuánto se sostiene, porque si además abre la economía como pretende hacerlo, ¿no?, a las importaciones de manera un tanto indiscriminada, no estoy haciendo una defensa de una economía cerrada acérrima. Sí. Estoy diciendo que si la abrís de golpe y del todo, y con un tipo de cambio tan bajo, planchado forzosamente, podés tener problemas para mantener y para financiar, esa entrada de importaciones, porque vamos a entrar en déficit de dólares de nuevo. Exacto. La cuestión es cuándo entra en esto, porque el año que viene es año electoral. Si aguanta hasta el año que viene, bueno, después verá. Yo siento que hay un sostener esto, que no sé hasta qué punto habla de cambios estructurales. Exacto. Elizabeth, bueno, había algo que era predecible, ¿no? Que, por ejemplo, con varios líderes de la izquierda latinoamericana, Milei no se iba a llevar bien, y no lo ha hecho, ni con el presidente Gabriel Boric de Chile, con Lula da Silva en Brasil, con Gustavo Petro en Colombia, tampoco con López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum en México. Era esperable que él tuviese sintonía con Bukele de El Salvador, que incluso estuvo en Argentina, más ahora con Donald Trump, que va a llegar justamente, retorna a la Casa Blanca. Pero yo te quería consultar principalmente por China, porque recordemos que en campaña Milei llamó a China como una dictadura, que ellos no iban a negociar con gobiernos comunistas, y en las últimas semanas hemos visto que se ha reunido y ha tenido conversaciones importantes, entendiendo que China es hoy uno de los principales compradores de las materias primas aquí en América Latina y es un socio tremendamente importante. ¿Cómo ves tú la relación Milei-China y si él ha sido también un foco de modificar su discurso en términos de la política exterior? Mirá, tocas un tema central porque nuevamente vuelvo al pragmatismo. Una cosa es el discurso, no se lleva bien con casi nadie en América Latina, bueno, sí con Trump. Trump, vamos a ver qué pasa en enero, porque también Trump está vinculado y digamos, condicionado por su relación con China, pero los dos principales socios comerciales de Argentina y destinatarios de las exportaciones son China y Brasil. Exacto. No podemos estar peleados con China y Brasil. Por lo tanto, a la hora de los que hubo, como se dice en Chile, terminan el entorno económico que comprende, termina moderando el discurso de Milei. Pero puede tener también dificultades, en las expectativas que tiene puestas con Trump. Milei también puede tener problemas porque si Trump pone aranceles a China, entonces China también esto va a tener consecuencias sobre sus políticas con el resto del mundo y Argentina no va a poder mantener este tipo de cambio, va a incidir en los tipos de cambio, no va a poder mantener este dólar tan bajo que perjudica tanto las exportaciones. Entonces ahí, es complejo el panorama internacional, no es tan evidente que a la hora de que haya urgencias económicas financieras, el FMI vaya a acudir en ayuda, en auxilio de Argentina, si es que se produce un descalabro por también la deuda que tiene Argentina en dólares y esta situación. Ahora, ¿se puede sostener hasta el próximo año? Podría ser, porque puede mantener dos factores elementales, centrales, dólar e inflación. Exacto. Esos son los dos pilares de mantener las aguas calmadas y, ojo, también mantuvo algunos subsidios, ¿no?, a las tarifas de energía, gas y subsidios también vía ayuda directa, como la ayuda alimentaria, que hace que los sectores más pobres no estallen. Entonces,
hay que tomar con pinzas el discurso y el pragmatismo de Milei. Y en esa dualidad entre el pragmatismo y el discurso, ¿crees tú que Milei va a llevar a cabo dos de sus grandes promesas de campaña, que es cerrar el Banco Central y dolarizar la economía argentina? No va a cerrar el Banco Central le está ayudando con una política de intervención sobre el dólar muy fuerte, ahí está el pragmatismo. Dolarizar todavía no le da en absoluto, porque para eso necesita reservas netas con las que no cuenta en absoluto. Entonces, por ahora y por un buen tiempo, no le da. Banco Central sigue. Y lo que hace, digo, en términos de recorte del Estado, son muchas cosas por la galería. Cerrar el Ministerio de la Mujer, cerrar el Ministerio de Ciencia. Pero ojo, las erogaciones vía este tipo de ayuda directa a poblaciones vulnerables sigue, porque si no, porque esa es la forma también de evitar un estallido. Por eso digo, entre el discurso y su pragmatismo hay una distancia. Perfecto. Elizabeth Gerber, académica de la Universidad de Santiago, analista internacional también de Argentina, y analizando lo que está sucediendo en su país en torno a este primer año del gobierno de Javier Milei. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto. Chao, chao.